Le damos la palabra al curador asesor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer tenerlos en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Es un honor compartir esta charla con Juan Coronel. Gracias por tu presencia. Permítanme presentarlo brevemente. Juan Rafael Coronel Rivera nació en la Ciudad de México en 1961. Es poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, crítico e historiador del arte, curador, etnólogo y editor. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en la Universidad Iberoamericana. Fue editor en El Faro, revista de literatura y arte. Ha colaborado en Punto Cero, revista Replicante y Uno más Uno, entre otras publicaciones. En 1987 fundó y codirigió con Cristina Kahlo la primera fotogalería en México. Su labor profesional se inició como curador y con el cargo de asesor etnográfico de la muestra Máscaras de México en el mes de febrero de 1980. A la fecha ha realizado más de 100 muestras como curador independiente sobre temas antropológicos, etnográficos y de arte plástico mexicano para galerías y museos y bienales. A la fecha tiene más de 96 libros y catálogos, los que ha escrito total o parcialmente y se han traducido a diversos idiomas. Los dejo con Rafael Coronel. Bienvenido, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la asistencia. Quiero darle muchísimas gracias a Manuel Álvarez por la invitación y a la licenciada Alejandra de la Paz por este momento. Bueno, pues el tema es precisamente hablar un poco de circunstancias que no conocemos o que no hemos terminado de investigar en torno a este mural que está tras de nosotros, frente a ustedes. Porque una de las cosas que es muy interesante alrededor de Diego es que en realidad uno está investigando. Por ejemplo, nosotros para la publicación de obra mural completa del libro de Benedict Taschen estuvimos realmente 5 años haciendo investigación en los Estados Unidos en torno a esta pieza, pero definitivamente pues no logramos llegar a concluir ninguna de las ideas que ahí se expresan. El texto que está en ese libro es de una investigadora muy inteligente que se llama Cata Paqueta. Cuando vi esta exposición me emocionó muchísimo, pero muchísimo, porque es realmente una exposición de gabinete extraordinaria, es realmente muy bonita. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue que por primera vez pude ver el mural que estaba en el Nahuacali realmente de frente, el boceto que está precisamente atrás de este. Porque si bien lo teníamos ya fotografiado y aparece en el libro, nunca había estado yo tan cerca, y cuando lo vi, se me abrió completamente una serie de circunstancias que sin pedir permiso agarré mi teléfono y empecé a hacer fotos, y pienso que de ahí salió la idea de que me viniera yo a hacer esta plática. Bueno, yo me voy a parar porque me cuesta un poco de trabajo estar sentado y ver la pantalla al revés. Bueno, lo primero, aquí tenemos al artista justo en la época en que va a ser contratado. Y tenemos a los Rockefeller, que en ese entonces era la familia más poderosa del mundo. Estamos hablando de que en ese entonces la fortuna de esta familia era la fortuna más grande amasada en la historia de la humanidad. Eran dueños de prácticamente, absolutamente todo. Una de las cosas más interesantes es, y que me llama mucho la atención y que no hemos logrado encontrar, ¿cuál fue el motivo que lleva a la selección de los artistas para presentar bocetos para realizar los murales del Rockefeller Center? En realidad no nada más se iba a pintar el vestíbulo, la parte de los elevadores, que fue finalmente lo que se le encargó a Diego, sino que se iban a hacer una serie de frescos alrededor de todo el edificio.
Una de las cosas fundamentales que debemos saber es que el edificio, el centro Rockefeller, lo que conforma, creo que son 7, 8 edificios, en ese entonces era la construcción realizada por el hombre más grande que se había hecho en la historia. Era un edificio fundamental, importantísimo. Además, es la construcción que detona realmente el boom inmobiliario durante la depresión de Manhattan. Entonces, nada más imagínense la inversión y el tamaño de mentalidad que se necesitaba para hacer eso. Ahora, lo que resulta muy interesante, la elección final para hacer estos murales fue contratar a Pablo Picasso, a Pierre Matisse y a Diego Rivera. En ese entonces, efectivamente, estos tres artistas eran los más importantes artistas conocidos del mundo occidental. Pero lo que resulta curioso, y que es algo que no hemos terminado de investigar, es cuál fue la lista. Ha de ser increíble poder algún día encontrar los nombres que se barajaron para que quiénes eran los que iban a realizar estos murales, a quiénes tacharon, a quiénes pusieron. Deben haber sido 15, 20 nombres. No creo que nada más de repente la señora Rockefeller, que fue realmente la que impulsó el proyecto, haya dicho, pues quiero estos tres. Yo creo que sí debió, por el mensaje que se iba a dar, la importancia del edificio, el dinero invertido, sí debió haber habido por lo menos una lista de este sí, este no. La otra cosa que es interesantísima es porque estos hombres que son los fundadores del capitalismo rapaz, porque son, escogieron a dos pintores comunistas que estaban inscritos en los partidos comunistas de sus países, Pablo Picasso y Diego Rivera. Aquí muchas de las especulaciones son en torno de lo que estaban realmente tratando de hacer, era sostener todo este programa del Work in Progress americano, que toma como modelo al muralismo mexicano, para poderle darle un poco de trabajo a todos los artistas estadounidenses durante la Gran Depresión, pero podrían haber elegido a otros. Tengamos entendido que en este momento estaban activos prácticamente Dalí, Miró, vamos, todos los artistas surrealistas de vanguardia, etc. ¿Por qué estos en específico? La segunda circunstancia es Picasso y Matisse declinan la invitación. Y lo que era muy interesante es que dentro de lo que se estipulaba, no se les daba realmente una guía de lo que tenían que hacer, era un poco, digamos, al tema libre. Y Diego, la primera idea que da, y esto está escrito, es hacer un mural en grisalla, que es un mural en blanco y negro, que finalmente no lo hace así, hace una versión parecida a este otro. Pero Picasso sí retoma esa idea años después y ejecuta el Guernica en blanco y negro. Esa es una línea que también debemos de seguir. Bueno, la plática, lo que quiero hacer es una cosa meramente formal. No me voy a meter en investigación de cómo fue el proceso, todo esto. Esto de la política y la circunstancia está bastante investigado. Pero cuando vi ese boceto, y lo que me emocionó es lo que van a ver ustedes acá. Porque Diego toma una serie de circunstancias y de ideas que previamente ya había estudiado y ejecutado para presentarles el primer boceto a los Rockefeller. No creo que con un sentido de endulzar la situación, sino que realmente eran temas que le estaban llamando a la cabeza en esos momentos. Aquí tenemos este primer fragmento del boceto que ya está atrás, y aquí tenemos un mural de Diego que se llama Alegoría de California, que hizo para la Casa de Valores de San Francisco, que era el templo del capitalismo en ese momento. Y como vemos, el tema del avión
ya lo tenía completamente desarrollado en ese mural. El tema del avión, entendamos, estos son aviones particulares, y Diego de lo que está hablando aquí es del avance de la aviación en el mundo. Recordemos que en los 30 no había vuelos, prácticamente en México creo que había 2 vuelos. Entonces, una de las cosas que es muy interesante de este mural es que Diego nos está presentando la tecnología y las innovaciones del último momento. Es como si estuviéramos leyendo ahorita, como si un artista estuviera haciendo un mural sobre la inteligencia artificial. De eso avant-garde eran las ideas de Diego, cómo las desarrollaba, cómo las presentaba, y eso le interesaba muchísimo. También, si bien en este caso, aquí vemos 2 antenas de televisión, pero el tratamiento que les da las antenas de televisión es exactamente idéntico al que les da a las torres y a las ideas de los barcos, de los pozos petroleros, y las desarrolla exactamente en ese sentido, la tecnología visual, porque recordemos una cosa, se ha hablado un poco de que en el boceto aparecen televisores, pero la televisión en este momento, en los años 32, 33, no estaba inventada. En realidad lo que estamos viendo es el primer tipo de cinematografía que se proyectaba precisamente desde unos conos. Y a Diego le interesaba tanto esto que fue el primer artista plástico, digamos, de arte culto, que hace un texto sobre Mickey Mouse para la prensa, que es muy interesante y es justamente en el tiempo en el que se está haciendo este mural. Bueno, como segundo punto, una de las cosas que siempre resulta enriquecedor es ver las fuentes de imagen de donde los artistas toman las ideas. Y una de las cosas que es interesante en Diego es que, al igual que como sucede con Siqueiros, la fotografía fue fundamental. Diego era fotógrafo, al igual que Frida era fotógrafo. Y Diego hacía mucha fotografía, digamos, como de acervo, para después poder realizar sus bosquejos. Si bien tenía una memoria fantástica, porque él era un pintor del natural, él todavía tenía esta idea de la vanguardia europea de que si vas a pintar un mercado, tienes que ir al mercado con tu libreta y pararte enfrente de toda la gente y hacer bocetos. Es por eso que tenemos esa cantidad gigantesca de bocetos de Diego, porque eso era realmente como parte de su cámara fotográfica. Después, lo que no le gustaba de la fotografía es que se tardaba mucho, porque en ese entonces, pues, un cuarto oscuro, todo esto era muy complicado, no es como ahora de fácil. Entonces, las torres petroleras que estamos viendo, tanto en este mural como en los murales anteriores, surgen de toda esta serie que no tenemos bien la autoría. Estas 2 piezas se encuentran en el Museo Estudio Diego Rivera, pero suponemos que son de Diego Rivera. Y si ustedes ven la imagen y ven los bocetos hechos por Diego, queda clarísimo que él está recreando precisamente esas imágenes para transportarlas a los murales, porque es la novedad. El petróleo en ese punto empieza a ser el eje del mundo. Aquí tenemos este segmento de Alegoría de California. Como ustedes ven, los bocetos anteriores llegan precisamente a este mural, son idénticos, y se empieza a formar, que esto es lo que es muy interesante y era una de las cosas que realmente hay que hacer un estudio todavía más profundo. Se empieza a formar un género plástico, que es un género plástico hacia la tecnología, que ya en este mural es verdaderamente apoteótico, ¿no? Es toda la tecnología de innovación del último segundo, como les digo. Y aquí vemos cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, aquí hay una litografía de Joseph Tennell que se llama La mina de hierro de 1916. Cuando yo encontré ese grabado dije,
¿qué estaba inventando Diego? En realidad muchas cosas ya estaban precisamente en la vista de los artistas. No era realmente que Diego fuera el primero, pero Diego, por la fama que lo precedía, era el más notorio. Entonces aquí estamos viendo una pieza de 1916 que es prácticamente idéntica a este cateo de los mineros del oro a su salida de 1938, que fue utilizada para ilustración de la revista Fortune. Pero una de las cosas que es muy interesante es el artista, que es lo que hace que trascienda la obra de Diego. El artista está nada más narrando la temática desde una perspectiva idealizada, y Diego ya está poniendo en el terreno el plan social, que eso es lo que realmente le importaba. Aquí está el hombre armado, al trabajador cateándolo, que rompe con el romanticismo de la imagen del 16, pero es un claro antecedente porque la perspectiva es idéntica. Bueno, ya vimos esta parte. Luego hay una serie de temas que son muy interesantes por el hecho de que nosotros quizá no terminamos de verlo a primera vista, pero aquí estamos viendo, que es el boceto que está atrás, a estos dos niños jugando con un camioncito y con unas fábricas de juguete, que eso es lo que es muy interesante. O sea, no es un cochecito de feria, no. Son dos cuestiones relativas a la parte agraria. Y entonces, este tipo de circunstancias lo viene trayendo desde la Secretaría de Educación Pública en 1924. Aquí vemos a unos niños, adolescentes, un poco mayores que los que están en el otro lado, en este que se llama la geología, donde son estos niños adolescentes explorando precisamente los beneficios de la tierra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener con la minería? El bienestar, la riqueza, los minerales, el hierro, el progreso. Entonces, en ese sentido, estos niños lo que están simbolizando es precisamente eso, la juventud del progreso en los Estados Unidos. Diego decía que el único país que ya estaba preparado para ser socialista era Estados Unidos, porque era el único país que ya estaba plenamente desarrollado en su economía. De hecho, una de las cosas que poco sabemos o que poco se divulga es que Diego se quiso hacer ciudadano estadounidense. Cuando se ve en 1931-29, cuando llega primero a San Francisco en 29 con Frida y en 31 ya empieza a pintar, Diego pidió la nacionalidad. Obviamente no se la dieron por las circunstancias que todos sabemos, era demasiado conflictivo para la visión estadounidense de desarrollo. Entonces, en 34, una vez que ya se estabilizó la economía, los mismos Rockefeller fueron los impulsores para que sacaran a Diego de los Estados Unidos. Entonces, en realidad lo que estaban haciendo era usarlo a un beneficio. Ese beneficio todavía no lo descubrimos, pero lógicamente lo intuimos. Luego, aquí tenemos esas ideas que pone en esta pieza, como si las desarrolla antes. Aquí está el mural Naturaleza Muerta y Almendros, que lo hizo para una casa particular, que es la familia Stern. Este mural ahora se encuentra en Berkeley. Esta familia Stern, ustedes van a decir, bueno, han de haber sido unos ricos, eran los dueños de Levi's, de todos los... Y de ahí es de donde Diego empieza a vestirse de overol, una vez que llega a la casa de los Stern. Y entonces, en su sala, Diego se tomó unas vacaciones, y en estas vacaciones en casa, que era cuando hicimos la investigación para el libro de los murales, fuimos a dar a la Fundación Stern. Es una casa que son como 35 hectáreas, ya saben, las casas de los ricos en los Estados Unidos, ¿no? Así que vas en media hora caminando hasta que llegas a una mansión inenarrable. Y ahí pinta Diego Y una de las cosas que es interesantísima es que precisamente esos niños que están
en este mural atrás, el primer boceto para este mural es precisamente esos dos niños con toda la maquinaria agrícola que al final lo resuelve de esta manera. Pero todo esto está yendo allá, porque esto de naturaleza muerta y almendros, lo que está hablando es del ciclo de la vida. No es nada más un cuadro frugal descriptivo. Aquí nos está hablando de cómo los almendros en flor están a punto ya de secarse y los niños ya están recogiendo los frutos de todo esto que va a ser los ciclos de la vida. Y en ese sentido es como debemos ir leyendo las murales de Diego, porque Diego no nada más era un autor representativo. Cuando en los 70 se empieza a denostar toda la pintura mexicana y sobre todo con contenidos sociales, lo primero que se le achaca es que es pintura propagandista prosoviética. Y durante 25 años o más no había un curador en el mundo que pensara de otra manera. Se le tenía a Diego como un pintor simplemente vendido a la izquierda sin ninguna importancia. De hecho, durante los años 50, durante la época macartista, para que se tuviera un control y no hubiera ninguna persona con ideas de izquierda, el gobierno de los Estados Unidos, como no se daba abasto la CIA para averiguar quiénes tenían ideas de izquierda, contrató a casas, así como casas de policías francos, que estaban con el gobierno para investigar a la población. Y no estamos hablando de 3, 4 casas, eran alrededor de 200 corporaciones que estaban investigando a todos los ciudadanos en los Estados Unidos. Y una cosa que era muy interesante, te podían poner preso si tú tenías un cuadro de Diego Rivera en tu sala, porque era comunista. Entonces esa era la tónica, y lo que no se veía era precisamente la parte de la filosofía, cómo realmente Diego lo que estaba hablando era de la creación. Y ahí es lo que también es muy interesante, que fue un tema que abordó desde su primer mural hasta el último. Y como les decía, no nada más voy a hacer algunas comparaciones con lo que estaba en la circunstancia cuando estaba haciendo este boceto, sino como de este boceto y de este mural se desprenden otras ideas más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento del agua, el origen de la vida, ya de 1951, de los últimos murales que hace Diego, recordemos que murió en 57, donde precisamente está ese mismo niño en cuclillas, sembrando las manzanas, sembrando el bienestar, etcétera, etcétera. Y cómo esta idea que también tiene Frida, y que también hace Frida en el retrato de Luther Burbank, les viene precisamente de cuando conocen a Luther Burbank, que es el que hibridiza todas las plantas. Él es el inventor, por ejemplo, de la papa de McDonald's. Él es el que la hace, porque la papa de McDonald's no es una cosa de la naturaleza, como se podrán imaginar, es una cosa fabricada. Bueno, y seguimos exactamente en esta misma temática. En ese mismo boceto, aquí vemos a unos niños, nuevamente aquí están nosotros con la fábrica, y aquí está el agua. Si se acuerdan de la parte anterior, el niño regando, perdón, pero soy un poco inútil con estas cosas de la tecnología. Aquí está el niño regando, y aquí están estos niños, estos hombres, estos no niños, regando también a estos otros muchachitos que están jalando una cuerda. Esa cuerda, de lo que está hablando, es realmente de la parte circunstancial de las fuerzas de la naturaleza, del bien y del mal, que es lo que constituye al ser humano.
unos a un lado, otros al otro, y que después lo llevó a muchos de sus murales. Aquí tenemos este de los pescadores de 56 para la casa de su última esposa, Emma Hurtado, en donde tenemos a estos hombres en el mar jalando las mismas cuerdas, sacando la pesca. Esto es la lucha del hombre con la naturaleza para sacar el sustento. Tema que siguió y siguió y desarrolló y desarrolló. Aquí tenemos una ilustración para la revista Mexican Folkways de 1926, donde es una quema de Judas, pero si ustedes se fijan en la composición de las figuras, es precisamente la misma composición que hemos estado observando, y si recordamos, la quema de Judas es la quema del mal contra los hombres que están en el bien o tratando de hacer el bien también en las estructuras encontradas. Y luego este cuadro, que es un cuadro muy poco conocido y que es muy bonito, que son los pescadores de Acapulco, que este ya lo hace en la casa de Emma. Siempre hubo una discusión de cuáles cuadros pintó en la casa de Emma y cuáles en los de la casa de Lolo Olmedo, porque ustedes saben que eran casas casi contiguas, se peleaba con una y se iba con la otra, ¿no? Entonces allí se la pasaba. Pero exactamente es eso mismo, son los pescadores con la lucha del universo. Si se fijan, las olas son nubes, las olas son fuerza, etc. Y esta es la parte que es muy interesante, porque entonces volvemos a que siempre todos son estructuras filosóficas, no nada más son escenas costumbristas, porque esto van a decir, bueno, pues son los señores pescando, costumbrismo. No, tiene toda una idea atrás completamente distinta. Luego, este es uno de los temas que cuando vi el boceto dije, realmente me sorprendió, porque dije, ya me adelanté, está tomando su primera idea sobre la manutención del hombre, esto es, la madre, en su famosísimo mural, El Sueño. Este fragmento de mural de la SEP, Diego lo hizo litografía, hizo como 5 o 6 versiones de dibujos, y en su momento fue una pieza que realmente causó sensación por esta idea, digamos, tan romántica de la madre. Y justamente en el boceto para el mural que tenemos atrás, lo retoma casi a exactitud. Si se fijan, las poses de las cabezas, los hombres, exactamente está volviendo a hablar de lo mismo. Y esto fue lo que les estaba vendiendo a los Rockefeller, que es lo que no debemos de perder, y que si ustedes se fijan en el mural, no llega. Lo que sí llega, que es interesante, es la manzana. Ya les puse ahí que estos chicos tenían ciertas manzanas y estaban recopilando las manzanas y las pipas, y lo ponen en una lonchera, ¿no? Porque hay claves que sí llegan. Ahí tenemos un niño ya con Darby, pero en todo el mural no existe una maternidad, pero su idea primera sí era precisamente hacer esta alegoría de la manutención, porque recordemos que los Rockefeller eran dueños del petróleo, de todos los campos de agricultura, de todas las tiendas, etcétera. Eran como lo que eso era Black Rock, ¿no? De que exactamente igual. Aquí vemos 2 de las versiones de Diego, un dibujo, una acuarela, y esta es una litografía que hace en Estados Unidos en 32, justamente cuando está en todo su periodo estadounidense, lo que habla de que realmente era un tema que lo tenía muy conmovido. Una de las cosas muy interesantes es que Diego sí formaba arquetipos. Tenemos el dato de quién es, por la premura no me puse mucho, pero en Estados Unidos muchísimos artistas se pusieron a hacer exactamente ese mismo tema. Y aquí tenemos esta obra de Rebecca Endon Taylor de 1930 exactamente, cuando están haciendo todas estas ideas, ¿no? Y aquí
tenemos dos piezas de artistas estadounidenses tomando la obra de Diego exactamente en el mismo tono, pero en el mismo tono. Esta sí con una idea mexicanista de Freda Leibowitz. No hemos logrado ni con la inteligencia artificial saber de quién es la obra, y miren que ahora ya pone uno la foto y te sale hasta la biografía del artista, pero bueno, en algún día la encontraremos. Aunque en esta sí todavía se ve la idea de la Madonna italianizante y no de la mujer mexicana, que finalmente es por eso que el arte plástico de América Latina fue tan importante, y especialmente en la escuela mexicana, porque lo que hace es cambiar los personajes del clasicismo europeo por personajes locales reconocibles para nosotros, y esa es la gran aportación. Bueno, otra de las cosas muy interesantes de estos murales, esta sí es una escena. Ahí está, ahí. De este mural, ahí está. Ahora, aquí tenemos una obra de Pablo O'Higgins de 1931 que se llama 1 de Mayo en Nueva York. Cuando Diego está pintando en Nueva York, Pablo se llamaba Paul O'Higgins, y se acerca y pide ser ayudante de Diego. Entonces Diego le dice: quiero ver tu obra, y le muestra este cuadro que es la revuelta de Sacco y Vanzetti, de cuando golpean a todos los trabajadores. Diego se queda impactado con esta pieza, tanto que se la compra a Pablo O'Higgins. Este cuadro, al reverso, dice: este cuadro es propiedad de Diego Rivera, con letra manuscrita del maestro. Y justamente le impacta tanto que Diego ya no suelta esta imagen y la viene recreando en muchos de sus murales. Entonces ahí es donde empezamos a ver que hay una retroalimentación entre los artistas estadounidenses y Diego en especial, pintando su siglo estadounidense, que no tiene nada que ver con lo que pintaba en México, que esa es otra cosa que es una interrogante impresionante. ¿Por qué no pintaba personajes mexicanos en todos sus ciclos estadounidenses? Miguel, en la investigación tan interesante que hizo, se cuestiona por qué este hombre es güero, que esa es una de las cosas francamente a preguntarle a Diego: oye, no, que fuera un negro o algo, pero ¿por qué un ario desmedido, no? Etcétera. Entonces aquí vemos, y con este cuadro, con lo que Diego le paga a Pablo por este cuadro, es que Pablo se viene a México y ya no regresa a los Estados Unidos. Bueno, aquí precisamente esa temática. Cuando ustedes saben que la primera retrospectiva, cuando abre el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, quizá ahorita la institución más poderosa, la primera exposición individual que les da a un artista es para Pierre Matisse. La segunda es para Diego Rivera. Y Diego Rivera, para esta exposición, hace una serie de 12 paneles, de 12 paneles transportables. Esos fueron los primeros murales transportables que se hacen frente al público, que eso fue lo que también era muy interesante. Durante el episodio de la exposición, mientras la exposición estaba colgada, Diego estaba pintando frente al público, que después hace exactamente lo mismo nuevamente en 1940 para el Golden Gate. Entonces, una de las cosas es que parecieran dos pintores distintos. Por una parte, hace este mural, Fondos Congelados, que en realidad lo titula en inglés, siempre le deberíamos de decir Frozen Assets, que habla de cómo está
el dinero de los Rockefeller guardado, los hombres muriéndose de hambre, y ahí está el Rockefeller Center. Y por el otro lado, sí pone una obra de su ciclo mexicano, que es Zapata de Ideal Agrario. Lo que es muy interesante es que el museo compra los murales y luego los vende, pero se quedan con este. Este ahora está en la colección Dolores Olmedo. Pero ahí es esta interrogante. ¿Eran realmente dos estilos? ¿Por qué dos visiones? ¿Por qué no una unificación? Y ese es todo un tema que no hemos dilucidado mucho. Bueno, luego, Diego nunca fue ajeno a las vanguardias. Si bien fue uno de los precursores del muralismo, junto con Orozco y Siqueiros. Aquí está el bisnieto de Orozco, mi querido amigo André. Y le interesó siempre lo que estaba pasando. No era que se cerrara nada más a su ciclo mexicano. Entonces, esa es la imagen que ven, es esta parte, en donde lo que está haciendo es el movimiento. Y esto ya lo venía estudiando desde 1931. La mujer que está en el mural de la Casa de la Bolsa de Valores es una tenista, la señora Wood, Helen Wills Moody. Y si ven a Diego, lo que le estaba interesando era el movimiento por la escuela avant-garde futurista italiana, que es precisamente lo que está recreando acá, el movimiento. Si bien acá es un poco más obvio, pero si ustedes se fijan en la repetición, justamente lo que está haciendo es solo una corredora corriendo. Pareciera que son muchas, pero la intención es que se vea la corporeidad, si ven en las piernas, ¿no? Es esta cosa futurista como de Boccioni. Y se ve claramente en los bocetos que estaba realizando. Pero no nada más en ese entonces, en la vanguardia entre 1923, 25 hasta 1945, eran dos movimientos, el muralismo mexicano y el surrealismo europeo. Y a Diego le interesaba muchísimo el surrealismo. Hay unos cuadros de cactáceas que son prácticamente personas caminando, ¿no? Y dentro de eso, si ustedes se fijan en esta parte del mural, si bien está hablando de las células y todo esto, bueno, pues esto es una garganta y una boca, etcétera, pero el tono de esto es netamente surrealista. Tiene una cosa que después utiliza en la pieza que hace para recibir a Breton, que se llama Vasos Comunicantes. Si ustedes se ven los ojos, la garganta, la boca, es exactamente esta misma idea que está haciendo de este lado. Entonces, en este mural, que pareciera que es un mural de corte nacionalista con Marx, no, es Lenin, con Lenin, y todas estas cosas, en realidad aquí hay toda una lección de pintura vanguardista de esa época impresionante, que esa es otra cosa que tampoco hemos nosotros logrado establecer a gran escala. Esto es cacarearlo, porque no nada más son piezas circunstanciales de la época del México nacionalista, sino que realmente son piezas de vanguardia a nivel internacional que están detonando ideas para todos lados. Bueno, aquí tenemos este es el único autorretrato que conocemos de Diego de los 20 cuando va a Rusia, ¿no? Que es interesante, no es una de sus mejores piezas, pero bueno. Y es de 1927, pero ya se pinta con su gorro de la estrella, etc. Y bueno, ya viene lo último para terminar, porque realmente una de las cosas del arte, el arte es vigente cuando está retratando a la sociedad contemporánea del momento, ¿no? Cuando uno llega a ver
el David de Miguel Ángel, lo que uno le impresiona es que realmente está retratando. Nosotros no nos sentimos tan cerca de esas imágenes porque, bueno, pues es un italiano haciendo un italiano, pero los italianos, si uno sale a la calle, siguen siendo exactamente eso. Siguen siendo este estado de hombres vanidosos, muy bien formados, con toda esta cultura de nosotros inventamos la civilización, etc. Y los italianos es por eso, y muchas de las personas, porque en la escuela lo que le enseñan a la gente es el arte occidental, no nos enseñan a ver otros artes. Aquí tuvimos ya una exposición donde se centró precisamente, en este museo, se centró precisamente en ver esas otras ideas, que fue la de disrupciones indígenas, que era precisamente esa cuestión, ¿no? Por primera vez en la Sala Nacional se estaban poniendo piezas de culturas indígenas. ¿Por qué nada más de este tipo? Y entonces eso es precisamente una de las cosas que es fundamentales de Diego. Aquí tenemos, cuando destruyen el mural de Diego, del Rockefeller Center, le pagan a Diego el total del mural. Ahora, entiendan una cosa, lo desalojan con policías. O sea, no fue una cosa de que ya no le puede entrar y que no le llegue la llave. Llegó el FBI porque los Rockefeller, BlackRock, le hablaron a su amigo el presidente: oye, échame este cuate de aquí. Destruyeron el mural con machetes, lo que había. Hay fotos de Lucien Bloch donde se ven los pedazos de cal destruidos en el piso. Y Diego, con el dinero, hace una serie de 22 paneles, que no está ahorita ahí, no me había fijado que no estaba, ese que no está ahorita ahí, es uno de esos. Pero lo que es muy interesante es que Diego retrata a la sociedad estadounidense. De estos murales, algunos los lograron comprar, hay uno en Lunda y otros por ahí, pero la mayor parte los guardaron en una bodega que misteriosamente se incendió, porque Estados Unidos no quería que nosotros viéramos esto. Esta es una foto de la toma del Capitolio cuando nuestro queridísimo Trump manda a que se tome el Capitolio. Y este es el mural de Diego, donde se ve que está pasando exactamente lo mismo. Las manos, los gorros, los disfraces, el Ku Klux Klan, el Papa. Eso es lo que es maravilloso de Diego. Sus murales son la última hora, es la última noticia. Esto fue ayer, y es un mural pintado por Diego en 1934. Y la foto es de hace 2 años, ¿no? 33. Entonces, eso es lo que hace que una obra de arte sea vigente. Siempre va a estar retratando la realidad. Y este mural, si lo analizamos, nos está retratando ahora de pies a cabeza. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Juan, por tu charla, por tu intervención, por la interpretación que nos compartes. Quisiera preguntarle al público si tiene alguna pregunta, por favor, para que Juan nos pueda decir al respecto. Gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad es que me encantó la presentación. Y justamente con este último ejercicio, lo hablábamos recientemente, igual cuando hicimos la comparativa de las Torres Gemelas, con la obra de Orozco, que pues bueno, es un mensaje que permanece vigente, y justamente ahí tenemos un ejemplo cómo estaban perfectamente bien coordinados estos grandes maestros. Y aprovechando la plática, digo, por el que el tiempo nos come, recientemente pues te quería hacer la pregunta en el conflicto social político. ¿Tú cómo lo ves? O sea, involucrado con el artículo que tú justamente compartías del Neptuno destruido, también de Fernando Leal en Panamá. Qué bueno que tocaste, se me había olvidado Fernando, me iba a matar. Bueno, una de las cosas que es importantísima y que debemos de tener conciencia y hacer historia de este recinto en particular es que donde está ese mural no iba a estar ahí, sino que iba a haber un mural de Fernando Leal que se llamaba El Neptuno Encadenado, un mural que fue destruido en Panamá. Pero por
la grilla que hizo Chávez Morado, no llegó el mural aquí. Y lo que le estaba yo comentando a Alejandra es que, además de la historia de lo que está, una historia que no hemos hecho es la historia de lo que no llegó y que debería estar en estas paredes, y que es un temazo. Gracias por acordarme, porque se me van a matar. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Gracias. Respecto al comienzo de la ponencia, ese artículo si entendí bien, Diego Rivera publicó algo respecto a Mickey Mouse. Hizo un ensayo, está en... Sí, lo descubrió el que recuperó el texto, porque es un texto de 1932. Acuérdate que para el mural de Detroit, Diego es el primer artista que pone a un personaje de caricatura en un mural, en una pieza de arte contemporáneo en ese entonces, que es Annie Tracy, para los murales del día. Y fíjate que muchos de los curadores estadounidenses piensan que ese mural en específico es la pieza más importante de arte moderno, ¿no? Que es muy interesante porque conmocionó al mundo en su momento. Y Diego, en ese tenor, hizo un ensayo sobre Mickey Mouse, sobre el personaje de la caricatura. Fue a verla al cine, en la televisión, como les digo, y hizo este ensayo, que no es un ensayo corto, son como 4 cuartillas, que descubrió Olivier, y después ya está compilado en estos libros que hicimos para el Museo para el Museo de Estudio Diego Rivera, que se llaman Palabras Ilustres, que fue una exposición muy grande, con 2 tomos, y ahí ya están compilados todos los textos que Diego escribió sobre artes plásticas. Y ahí se encuentra ese. Ahí está, sí. Y otra pregunta también del comienzo de la ponencia, ¿puedes por favor repetir la relación entre que iba a ser en blanco y negro y después fue el Guernica así? Sí. Que me llamó mucho la atención, Sí, pero no le caché así perfecto. Gracias. Mira, la primera idea, porque todo está en cartas, eso es muy interesante. La documentación sobre este mural sí fue porque Diego estaba en Detroit, entonces eran cartas, y fue solamente 2 veces a Nueva York, y entonces eran más bien misivas. Y en una de las misivas está explicado que la primera intención de Diego era hacer un mural en blanco y negro, tipo grisalla, porque acuérdate que era el cubo de un elevador. Pero ya después, como siempre es Diego, porque además en un punto, cuando ya estaba encarrerado haciendo el mural, le soltó a los Rockefeller que por el mismo precio les pintaba los otros 2 murales que no quiso pintar Matisse y Picasso. Le dijo, no, yo les he hecho todo, ni se preocupen. Gracias. Y si me permiten agregar algo respecto al tema de Mickey Mouse y Diego Rivera, en 2014 en Casa del Lago se presentó una videoinstalación de un artista contemporáneo norteamericano que se llama Tomás Moreno, y hace justamente una recuperación del hombre controlador del universo y Mickey Mouse, y hace una interpretación interesantísima sobre el Rockefeller Center, que estaba muy cerca del lugar donde se creaban esas tiras cómicas, geográficamente hablando. En fin, y es muy interesante Tomás Moreno. Y bueno, por favor, señor Gebel. Sí, gracias. Gracias, Juan. Para nosotros de a pie, ¿nos podrías explicar la diferencia entre un cuadro grande y un mural? Mira, el Guernica no es un mural, es un cuadro grande. ¿Por qué? Porque para que una cuestión sea un mural, tiene que estar adosado a un muro, por eso se llaman murales. Y esa es la cosa que es muy interesante, porque es una cosa que yo también he cometido y me la aclaró también nuestro amigo Fernando Leal, porque dije, bueno, es que el mural de Guiquén me dice que eso no es un mural, no está adosado a ningún lado. Y esa es realmente la cuestión. Los murales tienen que ser públicos y tienen que estar adosados a un edificio público. Esa fue la idea primera, porque eran obras que estaban hechas para difundir, para que el pueblo entendiera su historia, para que la gente entendiera su historia. Ese fue el principio motor de todo el muralismo. Es por eso que siempre estuvieron todos los murales en espacios de corte público. Ya después se hizo decorativo, hacia los años 80, ya con todas las oficinas, Frank Stella y todos estos autores de tercera,
empezaron a hacer ya murales decorativos para adornar. Otra. Abby Rockefeller era el esposo de Rockefeller que contrata. Ella fue la que organizó todo. Y contratan a Diego, no porque había, creo, en contra de lo que estabas diciendo, que había muy posible, sería interesante estudiar una tanda de nombres, que es esto. Diego Rivera, simple, sencillamente era el muralista más famoso del mundo. Sí, Rockefeller quería eso. pero fue el único que aceptó. Sí salieron las cartas de invitaciones para Matisse y para Picasso, sí se enviaron. Y te voy a decir una cosa, no las contestaron. Ni siquiera las contestaron. No hay una respuesta, o por lo menos no la conocemos. El enorme número de temas que Diego trata en Man at the Crossroads, sobre la encrucijada, me nace preguntar qué tendrá que ver con el Sermón del Monte. Mira, una de las cosas que es muy interesante es que esta pieza sí tiene un corte religioso. Todas las obras de Diego lo tienen. Acuérdate que Diego era un hombre espiritual, no católico, ¿no? Porque bueno, era comunista, pero era masón y fue Rosacruz, y tenemos fotografías de él vestido en Rosacruz, en el templo de Rosacruz. Por ejemplo, si nosotros este mural lo abocamos a esa ideología, sí precisamente es la enseñanza, está la parte de bajar las escrituras, etc. Pero por ejemplo, si lo ponemos hacia toda la ideología américo-africana, el personaje del centro pues es el Ewa, y las partes, los 4 puntos cardinales son los 4 caminos. Entonces aquí, frente a lo que estamos, es también a Eshu. Pero estas ya son cuestiones que es difícil abordarlas porque desde la perspectiva académica es no muy bien visto sustentarlas, pero sí efectivamente en todos los murales, y casi en todos, porque también Orozco y Siqueiros, todos tenían ideas de este tipo, espirituales en el sentido de la evolución humana, ¿no? De la evolución del espíritu humano. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere, por favor? Sí, es una pregunta sobre el mural. En la literatura que he consultado al respecto siempre se refiere al lado izquierdo como una crítica hacia el capitalismo, mientras que el lado derecho va a ser como una idealización comunista. Sin embargo, hay una pequeña parte en el lado comunista que me llama mucho la atención. Es justo al ladito de la rodilla derecha de la estatua. Se ven como unos manifestantes, pero ya no está siendo la policía la que está como reprimiendo esa manifestación, sino soldados, y son soldados que se asemejan mucho a los que tenemos del lado izquierdo. En ninguna de la literatura que he consultado se refiere nunca a esa parte, entonces quisiera como saber tal vez un poquito a qué se refería Diego Rivera como pintando eso. Buena pregunta, ¿eh? Sí, muy interesante esa observación. Y tiene un cartel que dice alto a las vacaciones, ¿no? Tiene que ver con la figura grecorromana que representa al gobierno, que está descabezado. Y estas fascios, ¿no? Y la suástica que representa el gobierno y el pueblo. Pero está degollado, no tiene cabeza ese gobierno. Y detrás de lo que antecede, tiene que ver, desde mi punto de vista y mi interpretación, con una visión temporal. Es una secuencia que detrás de eso, detrás de ese gobierno, ¿no? hay este tipo de represión, justamente. Y lo que le sucede es ya la Cuarta Internacional, en donde la dictadura del proletariado triunfa. Yo así lo leo. Y, por favor. Bueno, aquí 2 pequeñas observaciones.
al principio de la exposición señalas que la esposa de Rockefeller, no sabes cómo fue que se animó a escoger a Diego. Yo veo que esta mujer vio el colorido que tenía Diego en sus murales, vio la ternura, la pasión, el mensaje que estaba implícito en todo esto, y como sajona cayó rendida, porque no encontraría ni en Picasso ni nadie más esa sensación de amor que Diego tenía. Y el siguiente punto, la espiritualidad de Diego. Cuando se encuentra con Burman, él era un gran científico, el americano que se encargaba de reproducir, hacer híbridos de manzanas, de duraznos. Este hombre era un científico de vanguardia, era un ser sobresaliente en la ciencia. Él se encuentra con Paramahansa Yogananda, que era un gran espiritual, un hombre importantísimo en la yoga. Y cómo es que un gran científico y un gran hombre espiritual, están tan ligados a Diego, que Sevilla no es tan espiritual, por lo contrario, yo creo que era tan espiritual, en cada pieza que plasmaba el cariño, el amor, la compasión por todos los demás, ¿sí? En que te daba esas escenas en que están agarrando a golpes, no se ve el golpe, no se ve la sangre, no se ve el grito de dolor, pero está implícito y lo hace muy amorosamente. Creo que Diego tenía un espíritu amoroso extraordinario, además de las ideas socialistas, comunistas, etcétera, que tuvo en su momento. Mira, es muy interesante lo que dices, porque efectivamente, recordemos, a Diego le interesaba el budismo. En los murales de la SEP, como 7, 8 grisayas, están todos los pensamientos del Buda. Y está el Buda en las posiciones, con todo. Sí, la pintura sin espíritu es decoración, ¿no? Entonces, una de las cosas que es fundamentales de este episodio hasta que termina el episodio mexicano 65, 70, ya cuando se diluyen todos y entra la ruptura, fue precisamente que todos realmente tenían ideas espirituales. Y eso se ha estudiado. Por ejemplo, Renato González me dio estudiando en Orozco la parte espiritual y la parte masónica y todo esto, etc. Entonces, sí han sido temas que ya empezamos a abordar, y realmente cuando nos empezamos a topar con todos estos símbolos, por ejemplo, en todo el anfiteatro Bolívar de Diego, es toda la teoría aristotélica por las estrellas, ¿no? Pareciera que nada más desde el firmamento, pero por el tipo de agrupaciones sabemos que está entre practice. Entonces son puras ideas espirituales. Entonces sí está implícito en todos lados. A este mural, fíjate que curiosamente no se le ha hecho escenas, que también puede ser otra beta. Pues muchas gracias a todos, a todas por su presencia. El tiempo nos... Por favor, Diego. ¿En cuánto variará esta versión aquí en el Palacio de Bellas Artes a la de Rockefeller? Mucho. Bueno, desde formato y composición bastante, porque aquel era un mural plegado, era un tríptico, porque era un cubo. Entonces, digamos que esa mitad estaba doblada y esta otra mitad estaba doblada, y tú lo que veías era nada más al individuo de frente y tenías que recorrerlo. Entonces era un mural que, digamos, transitaba. Y hay fotos, aquí están las imágenes de la parte parcial que llegó a pintar. El mural ha de haber estado realizado quizá como en un 40-50%, y se pueden ver ciertas cosas que diferenció, pero que ayuda a tener un poco esa idea si uno se aleja. Son las columnas, que es finalmente lo que te hace que se divida, ¿no? Que mucha gente se queja de que por qué las columnas, pero en este caso funciona, porque habla de cómo realmente estaba estructurado, era un tríptico. Sí, perdón.
Perdón, la última, no sé si quieren. Gracias por la conferencia. Voy a tratar de ser un poco puntual. Partes de una pregunta para tu presentación, ¿no? En ese sentido, yo quisiera que nos platiques un poco cuál fue la metodología de investigación que tú y tu equipo desarrollaron para realizar estas relaciones iconográficas y de cierta manera también estas inferencias que permiten crear otro tipo de interpretaciones como las que estás presentando. Gracias. Yo solo tengo la preparatoria. Yo no tengo ningún estudio académico. Pero lo que siempre me ha interesado desde niño es la interpretación de los valores de las cosas, de los valores artísticos de las cosas. La investigación que ves ahora, yo realicé el primer texto para un libro de Diego Rivera en 1983 y de allá a la fecha he hecho 35 libros ya sobre Diego, y eso es lo que me ha dado la metodología. Voy observando una cosa y voy observando otra. Ya la parte de estructura, pues eso te lo va dando el tiempo y la edad y la maña, ¿no? Porque pues ya una vez que entras al circuito, yo tengo que estar compitiendo con doctores y postdoctores, unas cosas así muy exóticas. Y entonces, además por el parentesco, porque Diego era el papá de mi mamá, he tenido que además ser riguroso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y cuando yo escribí mucho tiempo en el periódico, como 20 años fui articulista del 1+1, y en ese entonces pues estaba viva Raquel Quibol, Teresa del Conde. Entonces tú no podías salir con un dato equívoco, con una interpretación extraña, porque simplemente te comían. Entonces todo eso es lo que te va dando la estructura que no me dio la escuela. Entonces lo que estás viendo acá pues es el resultado de tantísimas investigaciones, ¿no? Del 83 acá creo que ya pasó Matusalén de por medio, y vas tomando rigor en ese sentido, ¿no? Una más, por favor. Muchas gracias. Mi pregunta es muy sencilla. Me confundió un poquito en cuanto a si esto es una pintura mural o es una pintura, porque ahora les explico por qué mi confusión. Según yo, una pintura mural está pintada sobre la pared y ya no se puede quitar porque está sobrepuesta como sobre el fresco, como los frescos que hay en Teotihuacán y este tipo de cosas. No sé si esta pintura se podría desmontar y entonces ya no hacerla un mural, porque es simple. Mira, lo que pasó. Diego pinta el episodio de la Secretaría de Educación Pública entre 22 y 29. Para 1930, como todos son edificios viejos, muchos de los murales ya se estaban cuarteando, porque los edificios van trabajando, sobre todo los edificios novohispanos, como es el caso de la Secretaría de Educación Pública, que tiene una parte muy grande de hispana. Y entonces Diego, al darse cuenta de esto, se dio cuenta que iba a llegar un punto en que se iban a deteriorar completamente, y fue cuando empezó a decidir ponerlos sobre el muro, para que no trabajaran junto con el edificio. Pero sí es mural porque sí está adosado a la pared, en este sentido. No, si bien sí se puede transportar esta pieza, pero yo quiero ver al valiente que se atreva. pero sí se puede. Por ejemplo, lo que nos pasó con el mural de la Alameda. Tú recuerdas el mural de la Alameda, también era un mural que por suerte no estaba adosado al muro. Vino el temblor de 85 y se cayó el edificio. Lo único que quedó fue el mural. Si el mural hubiera estado adosado al edificio, no queda nada. Y fue eso lo que nos dio la posibilidad. Hay unas fotos maravillosas de cómo se está moviendo el mural, sacado de las ruinas, llevado al terreno, y el edificio se construye alrededor del mural, y se supone que es un edificio antisísmico, ese sí antisísmico. Pero si aquí todos cumplen la idea del mural. Pues quizá el de
Bueno, no, sí, porque era para la cárcel, sí lo pintó en la cárcel. Sí, el de Rodríguez Lozano. Así es, sí, entonces, y se hizo estrateado. Entonces, también. Pues muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gobierno de México.